Notiplaneta.com. Noticias. Tu canal. Notiplaneta.com. Un nuevo caso de corrupción que está sacudiendo a Colombia y lo han llamado, escucha este nombre, el cártel del SIDA. La denuncia la hizo este martes el Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo, del departamento de Córdoba. El funcionario reveló que ahí, en este estado, bajo el sistema de salud, estaba pagando tratamientos a pacientes que no existen o están muertos. Los primeros reportes, según el funcionario, demuestran que podrían tratarse de más de 800 casos, en los que cada paciente costaría hasta $210. Ahí ven la publicación del Procurador General. Dicen, lamentablemente, hemos descubierto un nuevo cártel del SIDA, más de 800 pacientes falsos con el cual estarían saqueando los recursos de la salud. Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda de Colombia, decía que era necesario hacer un llamado urgente desde Davos para atender la crítica situación económica de Venezuela. La pregunta es, ¿se vuelve ahora más urgente? Esto nos dijo Mauricio Cárdenas desde Davos. Indiscutiblemente, Gabriela, la situación de Venezuela se está deteriorando día a día. Las cifras que están llegando son cada vez más preocupantes. La inflación, la devaluación, la caída en la actividad económica. De manera que ante ese colapso de la economía, es claro que los días del régimen de Maduro están contados. Pero ahora la preocupación debe ser en lo que va a pasar el día después. Tenemos que empezar a pensar desde ya en la reconstrucción de Venezuela. De manera que la comunidad internacional le dedique un tiempo a poner en funcionamiento un plan, un programa para Venezuela, de forma tal que el día después haya un financiamiento suficiente para que se puedan volver a llenar rápidamente las estanterías de los supermercados en Venezuela, para que las empresas tengan los materiales, insumos, materias primas para volver a producir, para que también se cuente con los medicamentos para atender a los hospitales y a las personas que tienen problemas de salud. Todo eso va a requerir recursos, entonces hay que pensar desde ya quién los va a poner, cuál es el aporte de la banca multilateral, cuál va a ser el aporte del Fondo Monetario Internacional. Un país como Colombia está listo a suplir el mercado venezolano, a financiar parte de esa reconstrucción, pero esto hay que planearlo, no podemos improvisar el día después del cambio de régimen. Que el día después está todavía en puntos suspensivos por el ánimo en el que termina y en el que se produce esta cuarta declaración de Lima después de lo que ha anunciado la Asamblea Constituyente. Venezuela, decía usted también, debe entrar en el tema de los refugiados. El tema de los refugiados ya se trató allá en Davos, al menos en una mesa. Formalmente, ¿cuánto está ilusionado o decepcionado de lo presente que se encuentra Venezuela como tema en el asunto de los refugiados? No existe, porque el tema de los refugiados se menciona para países como los del Medio Oriente, para el caso de África, pero no se está hablando del problema de Venezuela. Ese fue nuestro comentario en la conversación con la actriz Cate Blanchett, porque ella, que es la embajadora de las Naciones Unidas para el tema de los refugiados, habló de los otros problemas. Nosotros hemos recibido 550.000 migrantes venezolanos que han pasado la frontera sin nada. Ellos no llevan absolutamente nada, solo la ropa que tienen puesta. 550.000 personas que han llegado a Colombia, donde les hemos dado alimentación, donde hay albergues para recibirlos y donde les hemos dado salud. Hemos vacunado a 90.000 personas de Venezuela que han cruzado la frontera, porque hay enfermedades que han vuelto a surgir en Venezuela, enfermedades que ya estaban erradicadas. Entonces, esta es la atención que ha dado Colombia, producto de la solidaridad. Venezuela y Colombia somos dos países hermanos. Entiendo. Son las mismas familias. Entiendo. Entonces, por eso es que nosotros hemos hecho con solidaridad, pero pues obviamente se va a requerir el apoyo de la comunidad internacional. Bueno. Ya el secretario general de las Naciones Unidas en Colombia ofreció convocar a la comunidad internacional para ayudar en ese sentido.
Este año el mundo está tan cerca de su final como lo estuvo durante la crisis de la Guerra Fría. Bueno, así lo considera el grupo de científicos que cada año ajusta el reloj del apocalipsis, conocido en inglés como Doomsday Clock. Es el reloj que, en vez de medir el paso del tiempo, calcula cuán cerca está la Tierra de ser destruida. Este 2018, la hora de la posible aniquilación se adelantó 30 segundos, quedando en 2 minutos para la medianoche, como ocurrió en 1953. Para los científicos atómicos, el motivo se debe a varios factores, entre ellos Industria. los materiales han fallado en resolver temas como el cambio climático o las amenazas nucleares como la de Corea del Norte. Pero también han afectado la dura retórica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la falta de liderazgo del país en asuntos de bienestar global. El Ministerio de Exteriores de Rusia condena los intentos de Washington de responsabilizar a Damasco y Moscú por ataques químicos. La Cancillería alerta de una campaña para desprestigiar a Rusia y socavar el proceso de paz en Siria de cara al Congreso del Diálogo Nacional en Sochi. A través de un comunicado destaca que la parte estadounidense ya decidió quién es inocente y quién es culpable, basándose en sus ambiciones geopolíticas y acuerdos secretos con los rebeldes. Desde Moscú denuncian que son acusaciones difamatorias y destacan que, a diferencia de Estados Unidos, Rusia destruyó sus reservas de armas químicas. La Cancillería lamenta que Estados Unidos fue quien acabó con el mecanismo conjunto de investigación OPAC-ONU al rechazar las iniciativas rusas destinadas a reformar su trabajo. El comunicado admite la posibilidad de que algunos individuos en Washington puedan haber compartido la fórmula del gas sarín con los autores de las provocaciones en el terreno sirio. Nuestro corresponsal Rubén Carcellé nos acerca más datos sobre la postura de Moscú y Damasco al respecto. Primeras reacciones tras la reunión de París y la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los últimos presuntos ataques con armas químicas en Siria. Damasco condena enérgicamente las declaraciones tanto de Estados Unidos como de Francia. Para el gobierno de Al-Assad son parte de la política sistemática de agresiones contra el país. También en esta línea coincide Rusia, que además acusa a Washington de complicar la investigación. Recordemos que todo esto es en respuesta a las acusaciones del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, quien dice que Moscú fracasó en el cumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 2013 sobre la eliminación del arsenal químico en Siria, protegiendo a la nación árabe y siendo indirectamente culpable de los ataques con sustancias tóxicas. Quien quiera que llevase a cabo los ataques, Rusia es al final responsable por las víctimas de Ghouta Oriental y por muchos otros sirios que fueron atacados con armas químicas desde que Rusia se involucró en Siria. Tillerson hizo estas declaraciones en París durante la reunión en que 2 docenas de países han firmado una nueva declaración contra la proliferación de las armas químicas. Para Moscú, el objetivo es señalar sin ninguna base. Es más, Washington crea provocaciones en vísperas del Congreso de Diálogo Nacional de Siria en Sochi. Y es que cada vez que hay un evento de tales características, los Estados Unidos llenan los medios de noticias sin confirmar o incluso falsificadas sobre el uso de armas químicas. Además de esto, desde el Ministerio de Exteriores ruso señalan que Estados Unidos utiliza el tema sirio y acusa sin pruebas para sostener su política de contención a Rusia. Pero esto no es todo, porque también en las Naciones Unidas hubo duras palabras contra Rusia por parte de las autoridades estadounidenses. La embajadora permanente de esa nación, Nikki Haley, dice que el Kremlin es cómplice de las atrocidades del régimen, así lo califica, de Al-Assad, que usa las armas químicas contra su propia gente. También pidió a Rusia que fuerce a Siria a asistir a las conversaciones de paz de Viena. Todo esto caldeó bastante los ánimos de esta sesión y hubo un cruce dialéctico entre ambas partes. Aquí tenemos un extracto. Rusia es cómplice de las atrocidades del régimen de Assad. Usted actúa como juez y fiscal. Rusia quiere huir de los hechos. Su comportamiento revela sus verdaderos motivos. Rusia tiene la audacia de dar elecciones a este Consejo de Seguridad. Esto es un largo espectáculo político. No aceptaremos ninguna propuesta rusa que mine nuestra capacidad para llegar a la verdad. Al menos podría haber echado un vistazo al borrador antes de rechazarlo. Rusia solo acabó con el mecanismo que encargamos específicamente para buscar a los responsables.
¿Para qué necesita un mecanismo de investigación si ya acusó a las autoridades del uso de armas químicas antes de hacer pesquisas? Bueno, de hecho tenemos que recordar que ya existió un mecanismo expirado recientemente y que pretendía buscar culpables, hacer públicos sus nombres y castigarlos. Sin embargo, finalizó sin muchos resultados concluyentes. Hablamos de la misión conjunta entre la ONU y la OPAC, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Destacar lo siguiente: creado en el año 2015, culpó a Damasco del ataque químico de abril del 2017 y el lugar de los hechos no fue visitado por los expertos. Este último es un punto clave, ya que Rusia ha propuesto al Consejo de Seguridad la creación de un nuevo mecanismo independiente de investigación con participación de expertos que desarrollen una investigación en el terreno, con ayuda también de testigos presenciales, y invitan a la OPAC a participar en su creación, y dicho mecanismo tendría la duración inicial de un año. El analista internacional Alberto García Watson opina que Estados Unidos se opone a buscar a los verdaderos responsables del uso de armas químicas y tiene mucho que explicar en cuanto al apoyo a grupos terroristas en Siria. Lo cierto es que la OPAC, que hasta noviembre pasado se encargaba de la investigación de los ataques con armas químicas, específicamente en Siria, ha demostrado ser un arma de manipulación política. Realmente el ofrecimiento que ha hecho Rusia de crear un organismo que sea neutral y que realmente con transparencia pueda investigar de forma fehaciente y sobre el terreno dichos ataques con gases y quiénes son los verdaderos responsables, algo a lo que se opone Estados Unidos, pues define claramente el interés que tiene en este momento Estados Unidos de encontrar un chivo expiatorio que lo encuentra en Rusia por los problemas que tiene en este momento los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que puede ser víctima de un impeachment por la supuesta injerencia rusa en las elecciones pasadas. Entonces, como digo, Estados Unidos tendría mucho que explicar de su apoyo a grupos insurgentes, por llamarlo de forma moderada, en realidad de grupos terroristas sobre el terreno en Siria, que definitivamente sí parece que estuvieran realmente o que fueran responsables de la tenencia y del uso de las armas químicas. Y desde Moscú anuncian que unos 1.600 representantes sirios están invitados al Congreso de Diálogo Nacional que se va a celebrar en la ciudad de Sochi los días 29 y 30 de enero. Se trata de una iniciativa rusa apoyada por Irán y Turquía que busca propiciar un proceso político inclusivo para la nación árabe. Se espera que el evento contribuirá a la reconciliación y el inicio de las reformas políticas. No obstante, la opositora Comisión Siria para las Negociaciones sigue sin decidir si va a participar en el Congreso. Tampoco lo confirma Estados Unidos, que también recibió una invitación. Al mismo tiempo, la portavoz de la Cancillería rusa advirtió que Washington intenta socavar el proceso político para Siria usando el tema de los ataques químicos. La diplomática recordó además los planes del Pentágono de dejar de forma permanente un destacamento militar en Siria y la creación de una fuerza de seguridad fronteriza. De este modo, según María Zaharova, la nueva estrategia de Estados Unidos está encaminada a dividir el país árabe. La nueva estrategia de Estados Unidos para Siria no se ve de otra manera que como el curso hacia la desintegración de este país. No estamos seguros de que en Washington se pregunten si así lo quieren los kurdos sirios, los árabes que viven cerca de ellos, los asirios, los turcomanos o los circasianos. La diplomática también se refirió al operativo turco en el norte de Siria, que calificó como un peligroso desafío que afecta la reconciliación nacional. Por su parte, el ministro de Exteriores turco afirmó que Donald Trump aseveró a Recep Tayyip Erdogan que Estados Unidos ya no suministra armas a los kurdos sirios. Boris Kuznetsov está en nuestra redacción porque ha profundizado en este tema y va a compartir con nosotros los detalles. ¿Cómo estás, Boris? Bueno, ¿qué más sabemos al respecto? Bueno, además de que
puede realmente socavar la normalización en el país. Esa operación de Turquía también puede empeorar las viejas alianzas y ya no se sabe con certeza cómo quedará todo eso, porque hay diferentes partes involucradas, tanto las facciones de los kurdos como también Estados Unidos, el Ejército Libre Sirio, que son considerados como los rebeldes. Bueno, por ahora lo que revela es que esa situación, esa operación de Turquía en Afrin puede empeorar la confianza entre Washington y Ankara, y ahora aparecen las acusaciones mutuas. Primero, Ankara dice que no hace falta creer en las declaraciones de Estados Unidos, que en su comunicado dice que preocupa la escalada de violencia en Afrin. Desde Ankara dicen que las palabras de los líderes durante su conversación fueron tergiversados por Washington y de hecho no hubo nada más que simplemente intercambio de opiniones. Bueno, ahora vemos esa grieta enorme en la confianza entre los dos estados. Ahora, Boris, ¿cuál es la pelea interna en Afrin y cuál es la posición de Estados Unidos respecto de ellos? Bueno, claro que el protagonista por ahora, en lo que se refiere a la operación en Afrin, esa rama de Olivo, naturalmente es Turquía, pero aquí nos vamos a fijar que no están solos, porque también tienen, digamos, el apoyo del Ejército Libre Sirio, y bueno, al otro lado vemos las Fuerzas Democráticas Sirias, son como las facciones kurdas, pero son apoyadas por Estados Unidos, y ahora vamos a indagar porque esto es muy interesante, porque las Fuerzas Democráticas Sirias, recordamos que tienen ese respaldo, tienes el respaldo también con armas, pero el Ejército Libre Sirio también tiene el historial de que recibía la ayuda por parte de los servicios secretos, por parte del Pentágono estadounidense. Así, esa facción, que bueno, es considerado como facción que luchaba por lo menos contra el régimen de Bashar al-Assad, recibía desde el año 2013 hasta el año 2017 el apoyo tanto de dinero como también los instructores llegaban para dar formación especial a la gente que después luchaba en los campos de combate. Pero aquí también es importante que están pidiendo la reanudación de la ayuda militar, es decir, es bastante probable que de nuevo el Ejército Libre Sirio va a tener el amparo de Estados Unidos. ¿Y por qué hacemos hincapié en todo eso? Porque aquí vemos que precisamente Fuerzas Democráticas Sirias, ahora que bueno, es el adversario en esa operación en Afrin, también es apoyado por el Pentágono desde el año 2015 hasta el presente. Y bueno, en una de las ocasiones incluso el avión del Pentágono arrojó 45 toneladas de armas, y así que para dar la idea de qué escala tiene toda esa ayuda militar, ahora aquí vemos que, digamos, es una caldera donde aquí vemos el cruce de muchos intereses, pero todo, lo peor que todo, tiene el respaldo militar. Ahora, vos decías recién que Estados Unidos apoyaba a estas fuerzas democráticas sirias. ¿Cómo se materializa ese apoyo? Bueno, aquí vemos, hemos mencionado que, digamos, estaban respaldando con armas, estaban dando diferentes tipos de apoyo, pero también por lo que se refiere a los planes de Estados Unidos, también lo preocupante, lo que fue criticado a nivel internacional, fue criticado por Rusia y también por Turquía, su intención de crear una zona fronteriza en el norte de Siria, donde también tiene lugar esa operación. Y bueno, Turquía dice que esa iniciativa de creación de 30.000 hombres como combatientes, como parte de la seguridad fronteriza con el núcleo que podrían formar los kurdos, eso podría ser un serio daño para las relaciones entre Washington y Ankara, un daño irreparable, como vemos ahora, como vemos ese rifirrafe, esa acusación, y quién sabe cómo va a acabar todo eso, en qué va a desembocar probablemente también un conflicto, posiblemente oculto por ahora, pero más tarde abierto entre Estados Unidos y Turquía. Qué complicada la situación. Gracias, Boris, por los detalles. Y el presidente del Frente de Solidaridad Europea con Siria, Carlos Paz, cree que Estados Unidos va a apoyar a cualquier grupo en ese conflicto con el objetivo de crear un contexto de desgobierno en el país. Es muy posible, más que posible, que exista una confrontación entre todas estas facciones que están trabajando en la guerra en Siria, y es muy posible que esto se produzca en semanas, siquiera. Estados Unidos, pues como su interés, como tantas veces hemos dicho desde aquí, es crear un ámbito de desgobierno e inestabilidad, pues apoyará a unos o a otros en función de los intereses. No ha habido una política de origen premeditada, sino que esta ha venido dada según las circunstancias de cada momento. Están apoyando y lo han hecho manifiestamente en favor de las fuerzas democráticas sirias. Y lo que sucede es que como estas fuerzas democráticas no están bien vistas a los ojos de Turquía, sino todo lo contrario, seguramente al final
como es característico en la política internacional americana, les dejarán abandonados a su suerte en favor de Turquía, que no en vano es un socio fundamental en la zona y recordemos que es miembro de la OTAN. En entrevista con La Voz de América, la vocera del Departamento de Estado, Lidia Barraza, dijo que el llamado a adelantar los comicios para presidente en Venezuela es rechazado enérgicamente por el gobierno de Estados Unidos. Y si llevan a cabo estas elecciones que ha propuesto esta Asamblea Constituyente ilegítima, que esas elecciones no serían ni libres ni justas para el pueblo venezolano. Una de las razones por la que el Departamento de Estado rechaza esta convocatoria a comicios por la primera magistratura presidencial venezolana es la negativa a la veeduría de expertos independientes. Eso requiere que hayan observadores, monitores internacionales creíbles para ver que se lleve a cabo un proceso que sea legítimo. Sabemos que para llegar a esos pasos tiene que haber diálogo. Lidia Barraza insistió en establecer responsabilidades de quienes atentan contra el hilo constitucional de Venezuela. Esto en función de que este llamado a elecciones adelantadas represente un argumento más para establecer sanciones adicionales contra funcionarios del gobierno del presidente Maduro. Entonces sabemos que siempre hay oportunidades para encontrar a otros individuos que están tratando de socavar la democracia en Venezuela y de sancionarlos. Es importante notar también que no es solamente los Estados Unidos el que está aplicando sanciones a través de nuestra propia ley, hemos visto otros, la Unión Europea últimamente. Por su parte, la embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, a través de un comunicado también se pronunció contra esta convocatoria y expresó que el gobierno de Estados Unidos rechaza el voto anticipado y pide un proceso libre, justo y transparente que restablezca la democracia constitucional en Venezuela. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados, ya que el pueblo de Venezuela continúa siendo víctima del régimen de Maduro, señala Haley. José Pernalete, Voz de América, Miami. Donald Trump recibe con una broma al nuevo embajador argentino Fernando Oris de Roa. El diplomático presentó sus credenciales ante el republicano, que al verlo le gritó "Mauricio, Mauricio", con ánimos de destacar su buena relación con el presidente argentino. Durante la ceremonia en la Casa Blanca, Trump también bromeó con la frase "lemos, lemos, lemos", en referencia a la exportación de limones que estuvo bloqueada varios meses y que se liberó tras la visita el año pasado de Macri. El propio embajador Oris de Roa estuvo varios años involucrado en este proceso. Los cigarrillos son malos para usted. Eso está bien documentado en respuesta, según el doctor Scott Gottlieb, comisionado de la Administración Federal de Alimentos y Drogas, FDA. Las compañías de cigarrillos se centran en fabricar productos en los que las personas no inhalen humo cancerígeno. Dicen que ven un futuro en el que los fumadores van a alejarse de los productos combustibles en estos nuevos productos. Creo que nuestra política acelera esa conversión. Esta semana, los funcionarios de salud de Estados Unidos están considerando aprobar un nuevo sistema de administración de nicotina de riesgo reducido llamado IQOS. A diferencia de los vaporizadores que suministran nicotina en forma líquida, IQOS usa tabaco real, calentándolo en lugar de quemarlo, reduciendo el humo tóxico y nocivo. Todavía tenemos que brindar una oportunidad para que los adultos que desean tener acceso a niveles satisfactorios de nicotina puedan hacerlo a través de otros vehículos que no tendrían todos los riesgos asociados con la quema del tabaco. Los críticos dicen que esto no se trata de hacer que la gente sea más saludable, sino que es una manera de mantener a las personas adictas a la nicotina. Alternativas como el IQOS son parte de un plan más amplio de la FDA para reducir los niveles de nicotina hasta un punto en el que los usuarios adictos puedan dejarlo. Henry Llanos, Voz de América. Y los automóviles de fabricación rusa han tenido desde la época soviética una fuerte presencia en Cuba. Los Ladas forman parte del paisaje urbano de la isla, donde se combinan coches de decenas de años con modelos nuevos que han empezado a llegar desde la nación eslava. Para muchos, estos vehículos incluso son considerados partes de su vida, de la cual no están dispuestos a separarse nunca. Oliver Zamora Oria ha comprobado la pasión que aún despierta.
No, la gente asombrada, llega a una gasolinera y tirándole fotos. No pueden creer que sea un Lada, que creen que es un Lada cuando le ven la marca. Bueno, ¿qué tú crees si grabamos con nuestra cámara esas reacciones? Bueno, vamos. No es un modelo al que están acostumbrados los cubanos, es un Lada Vesta. Durante mucho tiempo él condujo Ladas antiguos como taxista, pero hace poco fue uno de los primeros en probar una de las más modernas versiones. ¿Qué tipo de carro usted cree que sea este? No sé si será un Daily de esos los que entraron nuevos o un Peugeot, no, si te digo te miento. Es un Hyundai. Un Geely. Es un Toyota, ¿no? ¿Toyota? Sí. ¿Y si yo le digo que es un Lada? ¿Lo cree? No lo creo. ¿Por qué? Porque no tiene tipo de Lada. No es un Lada. ¿No cree que sea un Lada? No. ¿Por qué? Porque la baja aquel. Tras un acuerdo reciente entre el gobierno cubano y la empresa Autobás, los Ladas isleños tendrán un refuerzo después de muchos años, con un primer envío de 344 automóviles que arribaron al puerto de La Habana a inicios de este año. Los nuevos modelos son prácticamente desconocidos, no así sucede con sus predecesores, que según la compañía productora, llegan a cerca de 100.000 en la nación caribeña. Estaban por todos lados: taxis, particulares, patrullas de policía, autos oficiales. Los vehículos no tardaron en convertirse en parte del paisaje urbano de Cuba, pero fueron más allá y lograron ganarse una estima que persiste hasta hoy. Es el carro que tú llevas al mecánico y el mecánico con cualquier cosa te lo arregla y te lo pone de nuevo a caminar. Llevo ya desde el 75 con el carro y me ha resuelto y me sigue resolviendo. O sea que no, yo no lo cambio por ningún otro carro moderno, sinceramente te digo, aquí en Cuba, ¿no? La historia de Lionel es la de miles de profesionales en la isla. El Lada fue el premio a su trabajo. Después de años como corresponsal de guerra en el Líbano, dedicó sus ahorros a la compra de un ejemplar modelo 1500 y desde entonces ha sido su cómplice en aventuras. Llevo 35 años con él. He dado la vuelta a Cuba unas cuantas veces en este carro, de aquí a Santiago de Cuba, a Pinar del Río, a la Ciénaga de Zapata, y nunca me ha dejado botado, como se dice en un español cubano. Si le dieran mucho dinero por el carro ahora, ¿lo vendiera? ¿Qué va? Ya yo no me deshago de él. Este es un matrimonio que nos separa, como se dice, hasta que la muerte nos separe. Esta relación se puso a prueba en los años 90. Tras la desaparición de la URSS, se cortó el suministro de piezas de repuesto y las tiendas quedaron vacías. La creatividad y el ingenio de los mecánicos cubanos salvaron la situación. Poco a poco aparecieron talleres capaces de fabricar artesanalmente partes de los diferentes modelos. El joven Manuel aprovechó el capital familiar para instalar un pequeño taller especializado en Ladas. Fue una decisión astuta y sentimental, según nos cuenta. Es uno de los autos más abundantes en Cuba y el que ha tenido siempre su familia. Con materiales que tal vez no sean los idóneos del fabricante BA3 allá en Tolyatti, en Rusia, pero sí se ha hecho, las direcciones se reparan con teflón, ¿entiendes? Se hacen autorregulables, se cogen los sinfines se reparan, todo se ha reparado a causa de eso. Los guardafangos, hay lugares que los hacen criollos. Estatalmente, y también hay particulares que los hacen como si fueran de fábrica. Han sido alternativas que el cubano ha optado para no quedarse a pie. Muchos predijeron el fin de los Ladas en la isla. Los inventos para mantenerlos rodando tendrían un límite y comenzaron a llegar nuevas marcas con autos más modernos. Sin embargo, ahora la situación puede haber cambiado. Con estas nuevas generaciones, estos viejos amigos pretenden seguir reinando por muchos años más en las calles cubanas. Oliver Zamora Oria, RD, La Habana. Vladimir Putin ha propuesto crear una versión civil de un avión de combate supersónico. Expresó esta idea al observar una maniobra demostrativa de un bombardero estratégico Tu-160. El presidente ruso alabó el modelo renovado y lo tildó de gran avance tecnológico, asegurando que contribuirá al fortalecimiento de la defensa del país. Desde la Corporación de Aeronaves Unidas de Rusia han informado que ya empezaron a trabajar en el proyecto. El jefe de Estado además recordó que la Unión Soviética contó con un avión de pasajeros supersónico y asimismo lamentó que dejara de funcionar por cuestiones económicas. En el 2015 se reanudó la producción del aparato bajo el nuevo modelo Tu-160, convirtiéndose en una de las aeronaves de combate más poderosas del mundo.
Esta joven, llamada Dawn, vivió en el noreste de Grecia hace 9000 años. Los griegos del siglo XXI la conocieron este mes en el Museo de la Acrópolis. Sus restos esqueléticos fueron descubiertos en una cueva en Thesali en 1993. El especialista en ortodoncia Manolis Papagrigorakis dirigió al equipo que la construyó y la presentó en el museo. Su edad biológica, si está determinada por la madurez de sus huesos largos, es de alrededor de 15 años, aunque a través de la radiografía panorámica de sus dientes determinamos que su edad es de 18 años, más o menos un año. El equipo reconstruyó su rostro a partir de un molde de terracota que incluía 26 músculos. Ella está vestida con una piel y tiene un collar de huesos representando lo que los arqueólogos creen que la gente usó durante el periodo mesolítico. Su protuberante mandíbula la hace ver como si estuviera frunciendo el ceño. Dawn tiene prognatismo funcional donde el hueso de la mandíbula inferior avanza. Este prognatismo funcional se produjo porque probablemente usó su boca para ablandar el cuero como lo hicieron los esquimales. Masticaron la piel de las focas para ablandarlas para poder usarlas. Dawn pudo haber sufrido de anemia o escorbuto, ya que la evidencia indica que tuvo problemas en la cadera y en las articulaciones, lo que pudo haber dificultado su movimiento y contribuido a su muerte. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El presidente Donald Trump anticipa que en las próximas semanas será llamado a testificar por el grupo investigativo a cargo de Robert Mueller. Realmente lo estoy esperando. No ha habido colusión alguna, no hay ninguna obstrucción en absoluto y estoy deseando hacerlo. Las declaraciones de Trump se dan luego de que periodistas le preguntaran en la Casa Blanca si estaría dispuesto a testificar bajo juramento, a lo cual él dijo que sí, y que está esperando que llegue el momento para hacerlo. Entre las respuestas que busca Mueller está la de que si Trump obstruyó la justicia cuando a principios de 2017 le pidió al entonces director del FBI, James Comey, que dejara de investigar los contactos de Michael Flynn con el embajador de Rusia en Washington en ese momento. Según el analista político Eric Tucker, la oficina investigativa de Mueller también ha entrevistado a otro número de personas cercanas al presidente. Sessions afirma es parte integral de la situación. Y es parte de una serie de preguntas sobre si el presidente tomó medidas mientras estaba en el cargo para bloquear la investigación del FBI sobre los contactos entre su campaña y Rusia. Y recordarán que Jeff Sessions fue muy importante para eso, porque es alguien que avaló el despido del director Comey. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, también dijo que la administración de Trump continuará colaborando durante el proceso de investigación, pero que no comentará quién podría o no ser llamado a testificar. El presidente quiere ver que esto termine y quiere que finalmente lleguen a la misma conclusión que creo casi todos en Estados Unidos tienen, que no hay nada en esto. Ellos se han pasado buena parte, casi todos ustedes se han pasado la mayoría del año buscando, indagando y obsesionándose con tratar de encontrar algo, y todavía no han encontrado nada. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. En una conversación fuera de cámara con medios estadounidenses, previo a su llegada a Davos, en donde participa de una cumbre con otros mandatarios del mundo, el presidente Donald Trump aseguró estar dispuesto a otorgar un camino a la ciudadanía para los llamados soñadores. Roger Rocha Jr., presidente nacional de la organización hispana conocida como LULAC, dice confiar en las palabras del mandatario. Eso es una cosa que todos están de acuerdo, pero de escuchar esto del presidente ayer fue un paso en la dirección correcta que debemos estar tomando. Rocha sostiene que el discurso anti-inmigrante de Trump es cosa del pasado. Lo que era el candidato Trump y el presidente Trump son dos diferentes personas. Y viendo el señor Trump, nuestro presidente, es inteligente el hombre y está viendo que el camino que debemos de tener, ¿verdad?, es tomar todos los Dreamers, porque por las cosas de discusión son ciudadanos americanos, porque este es el único país que ellos conocen, están contribuyendo, eso él lo reconoce. Una reacción similar tiene Lisette Ocampo, de la organización People for the American Way, fuertes críticos de las políticas migratorias de Trump en el pasado. Hay mucha confusión de la conversación que él tuvo con los demócratas, por eso de la pared y no, si la pared está incluida o no, pero no tenemos que confundirnos con eso. Lo que es importante es que President Trump ahorita dice que el público quiere pasar el Dream Act
y que él está interesado a pasar algo que ayuda a los Dreamers. Lo que es lo algo no sabemos todavía, porque ya tienen que estar por el Congreso. Curiosamente, quienes apoyaron su candidatura en las pasadas elecciones presidenciales ahora parecen estar contrariados ante las decisiones migratorias del presidente. Si no puede mantener su promesa en inmigración, no lo hará en nada. Y ese fue el tema que lo puso en la Casa Blanca. Y ahora mismo escuchamos rumores de que busca negociar posiblemente con la población indocumentada para que continúe el DACA. Y eso es lo único que lo podría derrumbar. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Y en Venezuela declaran persona no grata al embajador español Jesús Silva Fernández a través de un comunicado oficial del Ministerio de Exteriores. Por otro lado, la Fiscalía solicitará la detención a Interpol del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Erika Ortega Sanoja nos trae toda la información. Bueno, la Cancillería venezolana informa que la decisión se toma en virtud de las continuas agresiones y la injerencia en los asuntos internos de la nación bolivariana. Como es sabido en estos casos, los diplomáticos tienen 72 horas para salir del territorio en cuestión. Ya el miércoles, Maduro había llamado a consultas al embajador destacado en Madrid, Mario Isea. España ha sido uno de los principales promotores de las sanciones de la Unión Europea contra miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro y ha brindado apoyo y protección a los quienes califican como presos políticos, entre ellos Antonio Ledesma, que ya está en Madrid. Alfonso Dastis, el canciller de España, se reunió recientemente con uno de los miembros de la administración de Trump, en este caso Thomas Shannon, una forma en la que Caracas califica que todo esto sería una forma de torpedear el diálogo entre el gobierno y la oposición que se lleva a cabo en República Dominicana. A estas sanciones que han sido emitidas desde Europa, el gobierno ha respondido con el adelanto a las elecciones presidenciales. Se van a producir a más tardar el 30 de abril de este año. Ya actores políticos se han pronunciado contra esta decisión que pone en desventaja a los opositores que aún no se ponen de acuerdo ni siquiera en la forma de escoger al candidato. Sea por consenso o por primarias, ya al menos 3 nombres se barajan dentro de la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Hay gobiernos de la región antagónicos a la revolución que afirman, como Colombia, que no van a aceptar los resultados de estas elecciones presidenciales. En cualquier caso, aún queda por ver si estas personas de la oposición se van a presentar el próximo 28 de enero a esta reunión de la mesa de diálogo donde podría dilucidarse si hay o no elecciones presidenciales. Acaba de producirse una declaración a la prensa por parte del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Él afirmaba que el exministro de Energía y Petróleo y hasta de Minería, Rafael Ramírez, quien también fue parte de la directiva de presidente incluso de Petróleos de Venezuela, estaría presuntamente incurso en los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Rafael Ramírez ha venido haciendo una serie de comentarios e incluso ha venido escribiendo a través de algunas web artículos de opinión donde dice que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo estaría persiguiendo por su posición crítica en contra de la forma en que ha llevado el destino del país. Sin embargo, el gobierno dice que todo esto es en realidad una lucha contra la corrupción que se vivió en Venezuela y que no había sido de alguna forma tal vez perseguida por la anterior fiscal general Luisa Ortega Díaz, hoy también opositora al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En ese caso es el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William, quien ha venido realizando y abriendo todos estos casos de corrupción, que ya lleva entonces 2 exministros de Energía y de Petróleo detenidos en este momento, y el tercero sería entonces Rafael Ramírez, de concretarse esta activación de código rojo de Interpol que ha sido solicitada entonces por el Ministerio Público.